Entonces, primero que todo, para entender qué es esto del filtro de cámara RAW, pues debemos saber qué es y para qué sirve, para qué, cuál es su objetivo. El filtro de cámara RAW, primero que todo, fue creado para editar estas imágenes en un estilo pues mucho más avanzado, mucho más técnico, por así decirlo, que en un principio estaba pensado pues para simplemente las fotos en RAW, que son un archivo que pues, se puede tomar en las fotos, que es, por así decirlo, un archivo en bruto y por eso permite una mayor edición, una mayor calidad de las imágenes. Sin embargo, ya después esto cambió y ya se pueden editar fotos como en JPG o también en TIFF, si no estoy mal. Entonces, para esto es lo que sirve la cámara RAW, para editar esas fotos de una manera mucho más completa. ¿Y cómo lo encontramos en Photoshop? Nosotros venimos aquí arriba en la pestaña filtro y aquí lo tenemos, filtro de cámara RAW. Para empezar, primero que todo, yo recomiendo en la zona de las capas crear una copia de la que nosotros vamos a editar. ¿Y esto para qué? Para ver la diferencia entre lo que nosotros editamos y la foto original. También cabe decir que esta edición que nosotros hagamos no influye en la foto original que nosotros tengamos. Simplemente es esto, es en el archivo en Photoshop. Entonces, podemos crear una copia. Aquí está, la seleccionamos, le damos a filtro, filtro de cámara RAW y nos abre toda esta pestaña. ¿Sí la están viendo? Sí, Santiago, Sí, sí, perfecto. sí. Ok, y aquí pues tenemos en esta zona central, la visualización de la imagen. En esta zona de arriba tenemos algunas herramientas y en esta zona de la derecha tenemos ya muchas más configuraciones. En esta zona de arriba podemos ver el histograma de la imagen y también nos da la información con la que fue tomada esta fotografía. Por ejemplo, aquí tenemos que fue tomada con un lente de 50 milímetros, con un ISO de 800, con una apertura de 1,8 y con una velocidad de obturación de 1 entre 80. Ya aquí podemos pasar a otras configuraciones que para editar esta imagen. Primero, vamos a pasar primero a la aplicación que nosotros hicimos para el trabajo de gráfica digital, que son estas dos herramientas de abajo. Estas ahora las vamos a evidenciar un poco más. Primero que todo, aquí tenemos la intensidad y la saturación de los colores, que pues como ya sabemos, nosotros podemos bajarle la intensidad de todos los tonos o subírselos como nosotros querramos. Sin embargo, obviamente, si nosotros subimos demasiado esto, podemos ver que la imagen ya cambia de por sí y también se va como pues haciendo un poco menos legible o menos, por así decirlo, realista, ya que en esto de la edición uno generalmente no tiene que hacerlo demasiado porque ya la foto se va a dañar, los colores algunos se van a granular demasiado. Por ejemplo, esto ya es como, ya ven que la zona en la pared ya se está granulando demasiado. Entonces uno tiene que tener cuidado son con estas herramientas. Entonces, para hacer el efecto que nosotros hicimos, primero que todo, necesitamos crear la capa en la que nosotros le bajamos completamente las, la intensidad y la saturación a los colores y nos queda de esta forma una imagen. Para confirmar los cambios, simplemente le damos aquí en aceptar y ese cambio se va a quedar en la capa que nosotros seleccionamos. Para hacer ese efecto, pues podemos crear otra nueva capa o simplemente desbloquear la capa original. Seleccionamos la capa original, los vamos a filtro, filtro de cámara RAW y vemos que la imagen obviamente es diferente. Y para hacer ese efecto, lo único que tenemos que hacer es, para mejorar ese color que nosotros queremos que resalte en nuestra imagen,
le podemos subir un poco la intensidad y también un poco de la saturación para que ese color amarillo que nosotros queremos que resalte, pues sea muchísimo mejor. Aquí tenemos pues ya algo parecido. Le damos, por ejemplo, aquí en aceptar y aquí ya está el cambio. ¿Y cómo hacemos nosotros para que esto resalte o que se vea o que evidencie? Vamos a la capa aquí en la que tenemos los colores sin saturación, cogemos la herramienta borrador y pues con una opacidad del 100% y un flujo de 100, vamos a borrar las zonas que nosotros queremos que resalten o las zonas del color. Entonces, quedaría ya algo así y ustedes ya simplemente van viendo cómo es que quieren que resalte esto, ya obviamente lo hacen de una manera pues mucho más específica, mucho más... Se te fue el audio. ¿Así me comprendieron todos? ¿Se me fue? No, ya te recuperamos. ¿Hasta dónde quedaron? No, cuando borraste la parte del ojo y que estabas diciendo que así lo hacemos de una manera más específica, o sea, fueron 2 segundos que se te perdió, no fue nada tampoco grave. Ah, vale, listo. Entonces, simplemente ya cuando se borren esas zonas, les quedarán este efecto, por así decirlo, en el que todos los colores están apagados, pero el color que ustedes quieren que resalte se va a evidenciar mucho más. ¿Todos entendieron esta mi explicación? Sí. Sí, sí. Sí. Ok. Entonces quiero pasar ya a algo más como más técnico ya en este filtro, en esta herramienta que también eh, es considerada como, bueno, es un plugin de Photoshop. ¿Y qué es un plugin? Un plugin es como una herramienta, algo adicional de un programa o algo que le agrega pues diferentes posibilidades y para crear otras cosas. Entonces, vamos a hacer algo mucho más, por así decirlo, ya que es técnico y la edición de una mejor imagen. Volvemos a abrir nuestro filtro de cámara RAW y aquí, por ejemplo, tenemos otras configuraciones, que fue que esta foto yo la tomé también al Sebastián de Belalcázar y vamos a pasar es con estas herramientas y también un poco de las demás. Pero esto pues para hacerlo sencillo pues no será tanto técnico porque son demasiadas cosas que se tienen que ver y esto ustedes lo pueden aprender simplemente metiéndose a este filtro y practicando con todo lo que vean y así ustedes también van a aprender y van a saber cómo editar muy bien una fotografía. Tenemos aquí también la temperatura y la matiz. ¿Y qué hace esto? La temperatura es simplemente eh, pasar la fotografía a unos tonos o fríos o cálidos representados con el azul y el amarillo. Si nosotros los movemos hacia la izquierda, vemos que la fotografía va a cambiar y va a tener mucho más azul de lo que, pues, de lo que debería tener. Y esto es la temperatura fría en una imagen. Y si lo pasamos al otro lado, así mismo como en el azul, va a cambiar, pero va a ser un tono mucho más cálido que podemos evidenciar también en las hojas, que se ven mucho mejor, pues para mí, en este tipo de temperatura. Y la matiz pues sería prácticamente lo mismo, simplemente que agregándole los colores verde y magenta, que igual ustedes ven que cambiándolo, agregándole poco más, va cambiando la imagen. Ya ustedes pueden ver, porque cada imagen es diferente y cada imagen necesita una edición y unos valores diferentes. Entonces, por ejemplo, le subimos un poco la matiz para que quede un poco más eh, oscurito. Luego pasamos aquí, esta zona de aquí. Esta zona también es muy importante para editar las luces de nuestra imagen. Tenemos primero la exposición, que como también ven todo lo que nosotros movemos aquí, se va editando también en el histograma
en cuanto son los negros, las sombras, la exposición, las iluminaciones y los blancos. Podemos aquí ver que la exposición, si se la bajamos demasiado, va a quedar muy oscura. Si se la subimos bastante, va a quedar muy iluminada. Entonces, esto, como les dije, no exageren mucho con todos estos parámetros. Entonces, por ejemplo, si queremos que quede un poco más oscura, un poco más detallada, le bajamos solamente un poco de exposición para que quede de esta manera. Luego pasamos al contraste, que obviamente pues, es el contraste que tienen todos los objetos. Por ejemplo, si se los bajamos, pues no sé, se ve bastante mal, la verdad. Y si se los subimos, ya queda algo demasiado exagerado. Entonces, como siempre, ustedes simplemente tienen que ver en cada herramienta, ver cómo les ayuda en su imagen, cómo pueden ver que sea mejor. Asimismo, todo esto en las iluminaciones van bajando, van subiendo. Aquí pueden ver que el cielo es el que más se afecta. En este caso, ustedes van viendo simplemente cada una de las herramientas, asimismo con las sombras. Si queremos que las sombras sean más blancas, sean más negras, todo esto ustedes lo pueden editar en este filtro. Asimismo, los blancos que quieren que sean un poco más opacos, que quieren que sean más luminosos. Aquí también lo pueden ver en los negros, igualmente más oscuros, más claros. Pueden editar todo esto. Ya aquí la textura, la claridad y borrar neblina son herramientas que pues, poco se utilizan, pero también pueden dar un impulso a su imagen. Como la textura, ustedes ven que aquí, por ejemplo, se va la textura de las hojas, pero si se la subimos, ya queda mucho más, por así decirlo, definida esa textura que nosotros podemos evidenciar. En la claridad también, ustedes ven que igualmente eso va ya muy exagerado en, en esta zona, o si se las bajan ya queda eh, con mucha neblina, que es lo que aquí tenemos de la herramienta de borrar neblina, que si nosotros podemos pues aquí darle más neblina a la imagen, o si no quitársela, que por ejemplo si nosotros se la damos al máximo, miren por ejemplo cómo queda el cielo, ya queda muchísimo más azul. Esta nube de aquí ya se evidencia mucho más ese tono. Entonces simplemente ustedes juegan con esto, juegan con las configuraciones. Esta parte la pudieron entender. Sí. Ok, pasamos con esta curva de tonos, que es bastante importante. Póngale ¿Qué mucha pasó? atención aquí a curvas porque nosotros, perdón, hago un paréntesis, vimos niveles. Niveles son ajustes generales, curvas son ajustes más específicos y este ya es un nivelcito más avanzado. Dale, Santiago, chévere que lo expliques. Ok, aquí tenemos las curvas, que como el profesor lo dice, ya es algo que es mucho más grande, por así decirlo, mucho más avanzado. Tenemos aquí pues el canal obviamente, que es el RGB, y tenemos aquí en estas curvas diferentes zonas, diferentes pues zonas específicas en las que ustedes ven que hay una cuadrícula en la que tenemos primero que todo, aquí en la parte de abajo tenemos los negros. En este primer punto tenemos las sombras. En este punto tenemos los tonos medios, que serían los oscuros y los claros. En este punto de aquí tenemos las iluminaciones o las luces, y en el otro extremo tenemos ya los blancos. Esto es prácticamente lo que ustedes deben entender, que funciona esta línea y esta cuadrícula. Y como podemos ver, por ejemplo, si yo arrastro hacia abajo, lo voy a oscurecer. Si yo arrastro hacia arriba, lo voy a aclarar.
esta curva, ustedes pueden darle, bueno, los valores, em, en el eje X, ustedes pueden escoger qué píxel o bueno, qué zona ustedes van a elegir de la imagen. Por ejemplo, yo también puedo coger otro aquí, bajarlo, aquí otro, subirlo. Ustedes ven que aquí ya se evidencia en el cielo, porque el píxel ya está mucho más arriba y no cambia en otras zonas. Al igual que aquí, yo también puedo moverlo, que lo quiero oscurecer, esta zona de las nubes, por ejemplo, que quiero aclarar esta zona de abajo. Este es también uno que ustedes tienen que jugar bastante para encontrar una buena edición. Este ya es simplemente eso en el canal RGB. Luego, en esta zona pasamos aquí y vemos que tenemos otros 3 canales, el rojo, el verde y el azul. Pasamos, por ejemplo, al canal rojo, que como vemos no se ve afectado por lo que nosotros hicimos en lo anterior. Y aquí pues tenemos lo mismo, simplemente que en esta zona le agregamos rojo y si lo bajamos le quitamos el rojo. Por lo tanto, en el canal rojo podemos evidenciar que aquí arriba tenemos el color rojo y aquí abajo tenemos el color azul. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregarle rojo, pues simplemente subo esta zona, le agrego rojo a la fotografía, que como ven ya es algo mucho mayor, o si le quiero quitar rojo y como dijimos, agregarle azul, le bajamos esto y ya ven que la imagen se vuelve mucho más azul. Si se lo bajamos bastante, se evidencia que aquí, al quitarle ese color rojo, le estamos dando prioridad al color azul. Y esto también funciona pues con los mismos parámetros, con los negros, las sombras, los tonos medios, las iluminaciones y los blancos. Después, en el canal verde, tenemos lo mismo, simplemente que en esta zona de arriba tenemos pues los tonos verdes y en esta zona de abajo tenemos el magenta o violeta. Entonces, si subimos, le agregamos los tonos verdes y si bajamos, le agregamos ese otro tono eh, que está en este canal al quitarle pues ese color verde, que todo funciona con los mismos parámetros. Ustedes pueden elegir qué píxel quieren editar, no simplemente tiene que ser en los puntos de las cuadrículas, ustedes pueden colocar en cualquiera, pueden agregarle cuantos puntos quieran y ustedes simplemente van jugando con eso. Que sepan que simplemente si bajamos, le quitamos ese color y si subimos, se lo agregamos a la imagen. Y por último ya está el canal azul, que tenemos en la zona de arriba agregarle el color azul y en la zona de abajo tenemos el color amarillo. Entonces, como siempre, subimos, le agregamos azul, bajamos, se lo quitamos y se ve que el amarillo empieza ya a tener forma en la imagen de este canal. Y prácticamente eso sería lo de las curvas en este canal RGB. ¿Todos entendieron este punto o hay algo que no les quedó claro? Todo claro. Todo entendido. Antes Listo. Y que ya, Santiago, permíteme Santiago, complemento algo de información, refuerzo algo de lo que muy bien estás explicando. Noten que Santiago primero hizo una corrección general en todo el canal RGB, luego entra a cada uno de los canales de manera independiente. Y ustedes ven que el histograma me muestra, en ese histograma me muestra, son los componentes o los píxeles que tienen mayor componente de azul. Recuerden que el histograma siempre se divide. La mitad de la izquierda son los píxeles que están en las zonas oscuras y la zona derecha son los píxeles que están en las zonas claras. Ahora, cuando yo modifico curvas, lo que estoy haciendo en curvas
es llevando niveles de entrada a niveles de salida. ¿Qué es niveles de entrada? Por ejemplo, si mueve el punto del centro, muévelo hacia arriba. Ese punto del centro lo que me está diciendo es que en el nivel de entrada estaba en un punto medio, pero al llevarlo hacia arriba me estoy llevando píxeles hacia las zonas de claridad, es decir, hacia las zonas donde hay más iluminación. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Mover hacia arriba o hacia abajo es llevar a zonas de claridad o a zonas de oscuridad los píxeles. Por eso Santiago les dice, ustedes aquí pueden escoger el nivel de los píxeles. Las nubes están en las zonas de iluminación. Quiero oscurecer las nubes. Pues cojo esa curva altísima que está allí, que muy seguramente ahí es donde los azules están más iluminados y los puedo llevar a una zona de oscuridad porque le bajo los niveles. Y es muy importante también, miren que Santiago siempre les explicó los colores contrarios. En el rojo, ¿cuál es el contrario del rojo? El cian. Entonces, siempre Santiago decía, ¿queremos agregarle más cian o queremos disminuirle cian? ¿O queremos agregar rojo o queremos disminuir rojo? Recuerden que los colores aditivos primarios, sus contrarios son los colores aditivos sustractivos, es decir, el rojo con el cian, el verde con el magenta, el azul con el amarillo. Entonces, ese sistema siempre va a funcionar así. Cuando yo modifico una gama de rojos, estoy afectando la gama de cian. Cuando yo modifico una gama de verdes, estoy modificando la gama de magentas. Y cuando modifico la gama de azules, estoy modificando la gama de amarillos. Siempre. Esa es una lógica informática que está así configurada y así va a ser siempre. Simplemente quería reforzar esto que Santiago acaba de explicar porque me parece que está muy bien la explicación. Dale, Santiago, gracias. Bueno, señor. Ya prácticamente ya terminando esta, bueno, vamos a pasar con los ajustes de HSL, que es algo que prácticamente necesitamos saber para editar y cambiar los tonos de los colores en nuestra imagen. Y ustedes verán ese HSL, que este es un modelo de color diferente al HSB No, que Santiago, es nosotros el ves. mismo, es el mismo. Lo que pasa es No, que en es B, que este, profe, un momentico, es que yo me puse a investigar y decía que tenía una diferencia con el HCB y era que manejaba una saturación y una luminancia diferente. ok, ok, dale. Que en este, que en este HCL, por ejemplo, nosotros vamos a la saturación y vemos que está pues un tono muy saturado de los rojos, naranjas, amarillos, verdes y esto que está muy saturado, pero en la saturación baja está es en un tono gris. Esto es lo que maneja el HCL. La saturación cero es, es un gris general para ese color. Eso es lo que yo investigué y decía que era la diferencia entre el HCL y el HCB. Lo que pasa es que el HSL y el HSB, básicamente lo que te está diciendo es que el uno está en inglés y el otro está bueno, no, que tienen dos traducciones diferentes, porque el HSL trabaja Hue, Saturation and Light, y el HSB es Hue, Saturation and Brightness. Pero ese brightness y ese light se refieren exactamente a lo mismo, al brillo. Y siempre que quitemos la saturación, siempre cuando yo quito la saturación de un color, siempre voy a ir a gris. Entonces, no sé, me tocaría investigar un poco mejor a ver dónde es que está la diferencia, porque lo que tú estás diciendo es lo mismo que hace el HSB. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo en cámara RAW, ¿no? Pero chévere, dale, continúa, Santiago. Bueno, entonces, ya en esto pasamos aquí, en esta explicación de estos tonos que pues, nosotros podemos ver que en cada uno de los colores pues hay una diferencia. Por ejemplo, aquí en los rojos, en la parte más, pues en esta zona de la izquierda podemos ver ya que sobresale un magenta y aquí en la zona de la derecha ya sobresale un naranja, que son los colores que nosotros vemos a continuación.
Por ejemplo, los rojos a la derecha están los naranjas asimismo a su izquierda están los rojos y hacia la derecha están los amarillos y así sucesivamente con cada color. Nosotros vamos a poder cambiar estos tonos desde esta herramienta. Por ejemplo, si nosotros, pues esto obviamente ya les dije, depende de cada imagen, depende de lo que su imagen tenga. Por ejemplo, si yo arrastro los rojos, por ejemplo, ven que cambia un poco, solo un poco en las zonas de abajo, por ejemplo, en la camiseta de la señora que está en la parte inferior derecha, si nosotros lo arrastramos, cambia aquí ya a este rosado, aquí por ejemplo cambia ya al, al naranja y así sucesivamente. Si queremos, por ejemplo, en los amarillos, darle ese tono más verde, podemos cambiarlo. Si le queremos dar ese tono más cálido tirando a ese naranja, lo podemos hacer. Igualmente los verdes, si queremos darle un poco más de azul, por ejemplo, ya tirando al agua marina o tirando ya el amarillo. En los azules también podemos tirarlo al agua marina, como se evidencia en la zona de arriba en el cielo, o tirarlo a los púrpuras y así sucesivamente en este ajuste que es el tono. En la saturación, pues como vemos, nosotros podemos bajarle o subirle la saturación a cada uno de estos colores. Por ejemplo, si queremos que resalte solo el cielo, podemos bajarle todos los tonos. Por ejemplo, si queremos que resalte el cielo, dejamos algunos así, quitamos los amarillos, quitamos los naranjas. Y por ejemplo, esto por ejemplo, igualmente ustedes van viendo qué necesitan en cada una de sus imágenes, cambiarle la saturación de los tonos, bajárselas si así lo requieren. Estas son así, esta herramienta sirve para exactamente eso, bajarle la saturación a cada uno de los colores que están viendo y que están en la imagen. Asimismo, la luminancia, que lo quieren muchísimo más oscuro, muchísimo más claro. Esto también tiene por así decirlo, un defecto y es que si nosotros lo arrastramos demasiado o hacia esto, puede que en algunas imágenes quede muy mal, porque eso pasa también. Entonces, en esta zona de la luminancia, que no sea tanto el cambio, porque también puede llegar a cambiar demasiado la imagen si nosotros le damos demasiado cambio. Por ejemplo, aquí, si nosotros le damos demasiado hacia esta zona, ven que el cielo ya cambia cómo está en la imagen. Aquí pues también ven que eso cambia ya demasiado si uno le da demasiado de esta herramienta. Y ya para finalizar en esto, pues en esta cosa, tenemos aquí em, en la barra de herramientas algo que también se puede utilizar bastante bien, que es este filtro radial, que nosotros podemos ver que nos abre otro tipo de pestañas. Y esto lo que sirve es para darle una iluminación a lo que nosotros querramos destacar de una imagen. Por ejemplo, aquí, pues si yo quiero destacar aquí la estatua, simplemente le damos aquí, hacemos esta forma, la arrastramos y por ejemplo ya aquí vemos que la zona se oscurece y que resalta y que vemos que aquí hay un brillo en justo la zona que nosotros seleccionamos. Y si queremos que esto pues cambie, le podemos pues bajar la exposición, subírsela para que no quede tan exagerada, bajarle un poco el contraste, subirle un poco las iluminaciones y así sucesivamente. Y este ya sería prácticamente lo que deberían saber de este filtro de cámara RAW y así por ejemplo quedaría una imagen editada y esta es la imagen original y esta sería la imagen editada. Como pueden ver, cambia demasiado y ustedes pueden llegar a unos resultados muchísimo mejores con este tipo de herramientas.
Ya eso sería, profe. Súper, Santiago, muy interesante tu explicación, el filtro de cámara RAW. Los Photoshop viejitos posiblemente no lo tengan. Santiago nos hablaba, nos contaba que RAW pues es un formato de imagen para la imagen en bruto, es decir, para las imágenes de alta calidad. Y ese es un formato que realmente es muy joven, o sea, creo que salió al mercado en 2017, entonces apenas lleva 4 años, entonces si tengo un Photoshop CS8 posiblemente no tenga ese plugin, pero como lo decía Santiago, se pueden instalar. Y no sé si tenga algún costo o algo, pero si lo trabajas en Photoshops más nuevos, generalmente lo traen instalado porque RAW ya se volvió el formato de alta calidad. Eh, Santiago, muchísimas gracias. De verdad que muy importante esta información porque nos permite entender varias cosas. Yo ahora voy a compartir algunos. Aquí lo tengo, perfecto. Voy a compartir algunos elementos que de pronto son muy similares a lo que explicó Santiago. Eh, entonces no me voy a detener mucho porque ya la lógica la tenemos comprendida. Ok, listo, perfecto, listo. Ya están viendo mi Photoshop, ¿cierto? En, yo he descargado algunas imágenes, ya he descargado algunas imágenes para explicar algunas cuando Santiago iba hablando, yo iba diciendo, ok, yo lo tenía preparado para después del parcial, pero como ya Santiago lo explicó, lo voy a explicar de una vez para complementar la información de Santiago. Y vuelvo y repito, lo que les decía desde el comienzo, Photoshop 50 caminos para llegar a un mismo punto. No existe una técnica que sea mejor que la otra. Por ejemplo, a Santiago le funciona muy bien la cámara RAW. Él se sabe esa vaina. Bran, perfecto, hazlo por ahí, no hay problema. Yo te voy a explicar otros caminos que también igualmente son válidos. Pero si a ti te parece que es mejor hacerlo por cámara RAW, dale, hacelo, no hay problema. Eso no tiene ningún problema. Entonces voy a explicar algunas cosas. Voy a empezar con esta foto, esta fotografía. Si lo quieren hacer, yo coloqué paisaje azul y desde ahí la descargué. Con esta fotografía que tiene una dominante azul, quiero explicar algunos conceptos que de pronto nos van a servir para profundizar en lo que Santiago nos explicó. Yo voy a empezar por hablar del equilibrio de color. Entonces, noten que la imagen de alguna manera está desequilibrada, es decir, tiene una dominante azul, tiene más peso en el azul que en los otros colores. Entonces, eventualmente, una cosa que les insistió muchísimo Santiago y ténganlo muy en cuenta, cada fotografía tiene sus propios valores y esto se trata de ensayar, de practicar. Santiago se los decía. Aquí yo les puedo explicar, pero solamente si tú practicas, si ustedes practican, pueden hacer este tipo de cosas y pueden tener ese dominio. Miren el equilibrio de color, lo que les decía. El CMY, cian, magenta, amarillo, sus contrarios son el RGB. Siempre, siempre. En todo concepto. Puede que haya algunas pestañas, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente explicación, que no aparece así, sino que solamente me aparece el CMY. Pero entonces yo ya sé que al editar cualquier cosa del CMY, estoy editando cualquier cosa del RGB. Esto es como una balanza y este es el peso. ¿A qué le quiero dar más peso o a qué le quiero quitar peso? Aquí hay una zona que es para el equilibrio tonal. Entonces yo puedo definir si lo hago en las sombras, si lo hago en los medios tonos o si lo hago en las iluminaciones. Si yo elijo las iluminaciones, todo cambio que haga lo voy a hacer en las zonas más claras. Si yo elijo las sombras, todo cambio lo va a hacer en las zonas más oscuras. Si yo lo elijo en los medios tonos, lo va a hacer en, eh, a nivel general en toda la imagen.
Entonces yo lo voy a dejar aquí en los medios tonos y voy a quitarle esa dominante de azul. Entonces para quitarle la dominante de azul, obviamente tengo que llevarlo hacia los amarillos y quitarle algo de cian para que igual me reste esa dominante de azul. Entonces miren que allí ya no tiene tanto azul y ya se rescatan los otros colores. Ok, como le aumenté rojo, aumentémosle un poco más de magenta para intensificar ese rojo. O sea, y Santiago lo decía, no lo lleven al extremo porque a veces el extremo, miren que si lo llevo al extremo le estoy dando todo el peso al magenta, entonces estoy desequilibrando la imagen. Entonces no lo llevo tan al extremo, sino que lo dejo por aquí. Equilibrio de color en los medios tonos o en las zonas de sombras o en las zonas de iluminaciones. Miremos la diferencia. Esta era la imagen original, esta es la imagen con haciendo un ajuste en el equilibrio de color. Miren que, ¿por qué digo que tiene una dominante azul? Porque toda esta zona de las florecitas de las piedras está muy azul. Y cuando le hago el equilibrio de color, miren que he rescatado muchos colores de otras zonas. Entonces, primer elemento, equilibrio de color. Voy a, hasta aquí es claro el tema del equilibrio de color. Con esto, lo que nos explicó Santiago ya empieza a tener mucho más sentido, aunque vuelvo y repito, Santiago lo explicó muy bien, pero ya cuando entiendo lo del equilibrio de color, claro, entonces hay una consecuencia siempre y siempre piensen en función del equilibrio de color. Voy a ir con con este frutero, para explicar los otros dos componentes. Entonces ya vimos en ajustes, ya vimos equilibrio de color. Quiero que veamos el tema de corrección selectiva, que también Santiago nos lo explicó desde el filtro de cámara RAW. Yo lo voy a explicar desde la lógica o desde por qué proviene esa corrección selectiva. Si lo quieres hacer aquí, fantástico. Si lo quieres hacer desde cámara RAW, fantástico. Cualquiera de las dos es igualmente útil. ¿Qué es la corrección selectiva? Como su nombre lo indica, corrige selectivamente un color. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Definir cuál es el color que quiero corregir. Y miren que aquí me aparecen los 6 colores primarios, el RGB y el CMY, ¿cierto? Y me aparecen las 3 tonalidades de la iluminación. Entonces, digamos que yo quiero corregir los verdes, ¿cierto? ¿Cuál es el contrario del verde? Miren que aquí tengo el CMY. Pero ¿cuál es el contrario del verde? Si yo quiero corregir selectivamente los verdes, ¿cuál deslizador debería de mover? Magenta. El El magenta, rojo. ¿cierto? El magenta. Nos recuerda que el magenta es el contrario del verde, ¿cierto? RG es la segunda letra, CM es la segunda letra, o sea que el contrario será el magenta. Noten qué pasa cuando yo muevo los magentas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, miren este limón, miren sobre todo este limón de aquí, este limón. Si yo le quito magenta al verde, le estoy aumentando el verde. Miren cómo lo pone ese limón de allí o algunas zonas de estas verdes que están, ¿cierto? ¿Sí la notan? Como si le aumento el magenta, lo oscurece, porque le estoy quitando verde a esa zona. Voy a dejarlo en 0. Voy a editar los rojos. El contrario del rojo es el cian. Entonces, noten cómo cambian las manzanas o cómo cambian las uvas. Noten ese cambio principalmente, ¿cierto? Aumento cian o disminuyo cian. Al disminuir cian, estoy aumentando rojo porque es el contrario, ¿cierto? Estoy metiendo menos 100% de cian, le estoy quitando el cian a los rojos. Miren que los verdes no se me modificaron o los amarillos. Entonces, en la corrección selectiva,
En la corrección selectiva, lo que yo estoy haciendo es corrigiendo de manera selectiva unas gamas de color. Unas gamas de color que esas las definimos acá. Ahora, quiero modificar las iluminaciones, los brillos o las sombras. Voy a modificar los brillos. Entonces, acá, pues muy seguramente, voy a modificar los negros. Quito negro, o sea, le doy más brillante. Quito aumento negro, le aumento la opacidad a los brillos. Noten sobre todo las partecitas de estos brillos, que es lo que me dan los blancos. Ok, entonces este nos permite hacer una corrección de manera selectiva. Y voy a ir a la última explicación. Ah, bueno, pero para esta explicación de estas modificaciones de color, voy a seleccionar un solo elemento. Voy a seleccionar aquí las uvas, aunque esto lo pueden hacer a nivel general. Quiero que, bueno, también de una vez aprovecho para explicarles. Todo lo que nos explicó Sebastián, si yo hago una selección, todo lo que yo haga se va a aplicar a esa selección. Es decir, no se va a aplicar a toda la imagen. Cuando yo tengo una selección activa, si estoy haciendo una edición, solamente se aplica a esa selección. Voy a ir a imagen, ajustes, reemplazar color. Entonces noten que acá en el reemplazar color me aparece una imagen que parece una radiografía. Me aparece bueno, porque lo tengo en selección. Si yo lo paso a imagen, solamente me muestra la imagen que está seleccionada. Pero aquí en la selección me va a mostrar como una especie de radiografía, en la cual las zonas blancas es donde se va a aplicar el cambio. Las zonas negras es donde no se va a aplicar el cambio. Y deben haber unas zonas grises que es donde más o menos se van a aplicar los cambios. Yo voy a aumentarle la tolerancia. Miren que en la medida que le aumento la tolerancia, me empiezan a aparecer más zonas claras, ¿cierto? Menos zonas oscuras y me aparecen zonas grises. La tolerancia, ser tolerante es aguantar mucho. Entonces, si yo subo la tolerancia, le estoy diciendo que aguante muchos cambios. Si yo le bajo la tolerancia, le estoy diciendo que no haga tantos cambios. Entonces, yo, por ejemplo, quiero cambiar estos colores de las uvas. Y miren que aparece el HSB, ¿cierto? Que yo les decía que este es un modelo de color de edición de las condiciones intrínsecas del color, que lo veíamos cuando nos explicaba el HSL, que básicamente es tono, saturación y luminosidad. Quiero cambiar el color, entonces modifico el color como tal. Ay, ¿dónde estás? ¿Por qué? Chu, chu, chu. O la saturación de ese color. Noten que sí lo... ¿Y por qué? Espérate. ¿Por qué no me está dando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, listo. Qué pena. No había hecho el paso previo que es la selección del color. Claro, yo tengo que elegir qué color quiero cambiar. Ya, sí. Aunque hice una selección, la selección me delimitó, pero no le dije qué color era el que yo quería modificar. Entonces, primero lo que tengo que elegir es qué color quiero modificar. Entonces, noten que al elegir ese color, pues obviamente si lo cambio, miren cómo me va a cambiar. Recuerden que el tono va de 0 a 360, menos 180, el 0 que es el rojo, ¿cierto? Si yo me voy hasta 180, pues regreso al 100. Entonces, básicamente eso. ¿Qué color quiero darle? Entonces, miren que aquí puedo reemplazar colores. Ustedes habían dicho que querían hacer reemplazos de colores del cielo y demás, entonces lo pueden hacer por aquí. Igual que lo que les decía Santiago, muevan, depende de su imagen, si la saturación o la luminosidad es más o es menos. ¿Sí? Entonces,
Noten que aquí pasé de unas uvas rojas a unas uvas verdes. Profe, por acá arriba me quedó como feo. Listo, pues luego lo que haces es que editas estas uvas. Pero miren que básicamente lo que hicimos fue modificar de estas uvas rojas a estas uvas verdes con el reemplazar color. Entonces tenemos imagen, ajustes, eh, equilibrio de color, ya lo vimos con el paisaje azul, corrección selectiva, ¿tan? Y reemplazar color. Tres elementos para editar el color, que vuelvo y repito, pueden ser muy complementarios a lo que nos explicó Santiago. Si lo quieres hacer por cámara RAW está bien, si lo quieres hacer por acá está bien. Y hay otras miles de formas. Tono, saturación, por ejemplo, ya lo veíamos hace 8 días. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que de pronto fui muy rápido y no explicamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Uno cómo es que hace para meterse como tal, pues como a la cosita de modificar los colores? ¿No? ¿Uno cómo hace para que le aparezca esa parte? Es que no se me olvidó. Se te fue, listo. Ok. No, pero o sea, no desde ahí, o sea, digamos, no hay nada, no hay ninguno de esos tableritos. ¿Cómo hago para que me aparezca el tablerito desde cero? ¿Cuál tablerito? Espérate, me perdí. Pues, o sea, tú eso lo hacías como en uno de estos cosas que, por ejemplo, ahí que dice el fondo y eso, que dice la capa, los canales, eso. O sea, Ajá, cómo uno hace, ya. pues, como desde cero, no explicándome desde ahí, sino que, para que aparezca tal cosa, sí. O sea, tienes la imagen y quieres reemplazar color. Ajá. Listo, entonces te vas a imagen, ajustes, reemplazar color. Y aquí Ah, te sale, este es el tablerito que tú me dices. sí, sí, Ok, tablerito. Gracias. la ventana. Entonces miren que aquí, por ejemplo, no tengo ninguna selección, entonces me toma todo el frutero, pero yo le puedo decir qué color quiero que me reemplace. Entonces, por ejemplo, miren que aquí elegí el verde, ¿cierto? Porque lo hice con el selector. Y le puedo modificar la tolerancia, ¿cierto? Decirle qué tipos de verdes quiero modificar. Y allí ya puedo ir hacia esos esos elementos. Lo que pasa es que cuando lo hago con selección, pues miren que es más general la modificación. Yo puedo modificar esa tolerancia, ¿cierto? Para que me la aplique más. Entonces miren cómo llevé los limones, o al menos los limones verdes, a zonas más rojas. ¿Eso era lo que me estabas preguntando? Profe, gracias. Perfecto, listo. Bueno, entonces hasta aquí asumo que es claro, ¿cierto? Porque vamos a Sí, pasar a profe. otro concepto y es el de las máscaras de capa. Vamos con máscaras de capa. Am, ¿Cuál hago primero? Voy a hacer primero esta, cambiar iluminación. Listo. Vamos con cambiar iluminación. Yo quiero cambiar el color de este cielo. Miren que esta iluminación está de alguna manera muy plana y este cielo está muy blanco. Lo quiero hacer más amarillo, un atardecer más intenso. Hay una cosa que les decía a Santiago que lo dije, ay, eso lo tengo que explicar hoy. Importante, chicos, fundamental. Siempre dupliquen la capa, es decir, no trabajen sobre la capa original. Santiago lo explicaba de alguna manera, clic derecho, duplicar capa, o lo pueden hacer arrastrándola aquí a nueva capa, o lo pueden hacer con, ay, no me Control acuerdo. J. Control J que me duplica la capa y trabajen siempre sobre la capa duplicada.
Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para el trabajo final. En el trabajo final siempre dejen de fondo la capa original. Profe, yo ya empecé y ya la modifiqué. No hay ningún problema. Lo copias, lo pegas y pones esa capa al fondo, pero dejas la foto original para que se puedan evidenciar los cambios. Voy a trabajar sobre la capa duplicada. Voy a trabajar sobre esta capa duplicada. Entonces, lo primero es que quiero mejorar la iluminación. Para mejorar la iluminación, voy a hacerlo por los niveles. Por los niveles. El primer paso es ajustar los niveles. Este es un paso muy recomendado cuando uno empieza a editar una foto, siempre cuadrarle el contraste. Si quieres una foto más contrastada, pues haces niveles. Si la quieres menos contrastada, haces niveles. Si las quieres así plana, listo, lo dejas, no hay problema. Pero sí sería bueno acostumbrarnos primero a cuadrarle los niveles. Yo voy a mover un poco estos niveles del medio. ¿Qué hice al mover los niveles del medio? Básicamente, estos píxeles estaban en la zona oscura, perdón, estaban en la zona de claridad y los pasé a la zona oscura. ¿Por qué los pasé a la zona oscura? Porque miren que moví ese nivel medio, ¿cierto? Entonces, al mover ese nivel medio, lo que estoy haciendo es que estoy llevándome píxeles que estaban en esta zona derecha, que es la zona de iluminación, y los pasé a la zona de oscuridad. Por eso la imagen se ve más contrastada. Listo, voy a dejarlo allí y ahora es donde viene el truco. Voy a agregar una máscara de capa. Una máscara de capa, voy a capa, máscara de capa. Hay dos tipos de máscara de capa y máscara vectorial. La máscara vectorial es cuando vamos a trabajar con el principio de los vectores, es decir, vamos a trabajar con puntos de ancla, vamos a trabajar con, eh, con vectores. Como yo estoy trabajando en mapa de bits, me voy a quedar en máscara de capa solita de mapa de bits y le voy a dar descubrir todo. ¿Qué hace este descubrir todo? Noten que me agrega en la miniatura de las capas, me agregó como un papel blanco. Ese papel blanco, ténganlo en cuenta, es una máscara de capa. ¿Qué es una máscara? Cuando tú en Halloween usas una máscara, tú usas, piensa en esta máscara veneciana que es de yeso arriba en los ojos, que la antifaz es de yeso, pero de la nariz hacia abajo es como un velo, como un tul. Esa máscara en ese antifaz duro te cubre, te protege. El velo te deja pasar algo, o sea, deja ver algo. Y los ojos, por ejemplo, que tienen el rotico, no tienen nada, dejan ver absolutamente todo. Entonces hay una parte en la máscara que te protege, hay otra que te protege más o menos y hay una parte que no te protege. Eso mismo, ese mismo principio lo tenemos en esta máscara. Ya lo vimos en el reemplazar color, pero vamos a ver cómo se aplica aquí en la máscara de capa. Voy a hacer algo que a veces no se utiliza, no es muy utilizado, pero puede funcionar para esto. Voy a darle a aplicar imagen. ¿Qué es aplicar imagen? Noten que tengo una capa y tengo una máscara de capa y estoy trabajando en la máscara de capa. ¿Por qué estoy trabajando en la máscara de capa? Porque miren que aquí está resaltado y le estoy diciendo a esta máscara de capa aplíqueme la imagen. Aquí le voy a dar OK, no voy a entrar a detallar esto, básicamente me está diciendo cuál es el origen, cuál es la capa, cuál es el método de fusión, que ya lo hemos visto, y le voy a dar OK. Noten que en esta máscara de capa me aplicó la imagen que yo tengo acá, pero noten que me la aplicó, ay, no puedo acercarlo, veamos a ver si me deja, no me deja. Me va a aplicar esa máscara, me va a aplicar es una máscara, es decir, la imagen, note que tiene unas zonas oscuras, la máscara de capa tiene unas zonas oscuras, es lo que va a quedar protegido, tiene unas zonas claras, que es lo que va a quedar desprotegido, y unas zonas grises, que es lo que va a quedar más o menos. Ahora,
Con esta máscara de capa ya puedo hacer el cambio de la iluminación, porque la iluminación son las zonas claras. Entonces, me voy a pasar a la miniatura de la foto. Ojo, estaba en la máscara de capa. Si yo lo trabajo en la máscara de capa, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque ese cambio lo tengo que hacer por imagen, ajustes, tono, saturación. Mire que tono, saturación o el control U está colapsado, es decir, no me deja trabajarlo, porque tono, saturación no lo puedo trabajar sobre una máscara de capa. Tengo que pasarme a la capa como tal. Ahí en la capa, ahí sí puedo ir a imagen, ajustes, tono, saturación. Y recuerden que en el tono saturación, que es como un reemplazar color, yo le doy colorear y entonces noten que ya me aplica, me colorea. Miren cómo la miniatura de la máscara de capa se me colorea. ¿Con qué color? Con el que yo elija acá. Obviamente es una iluminación que quiero ponerla más amarilla. Voy a darle mayor saturación. Bueno, está un poco lento el sistema, por eso de pronto el movimiento no se ve tan rápido, pero miren cómo se mejora la iluminación. Miren la capa cómo me está quedando muy amarilla, pero mire que el resultado no se me muestra tan amarillo. ¿Por qué? Porque tiene una máscara de capa que lo está protegiendo. Entonces yo le puedo quitar un poco de iluminación, entonces ahí me queda un atardecer un poco más amarillo. ¿Cómo lo quiero poner? Más verde, bueno, ya ahí depende de lo que la perversión de tu mente te lo permita. Pero pues como digamos lo normal sería trabajar con un amarillo, pues voy a tratar de modificarlo por acá. Y modifico la saturación o la iluminación. Ok, entonces, primer ejercicio de máscara de capa. Me ayuda a proteger unas zonas. Aquí lo hice de manera automática. Yo puedo incluso luego hacerlo de manera manual. Luego lo vamos a ver. Bueno, básicamente para hacerlo de manera manual, lo hacemos por aquí, por esta herramienta, en la caja de herramientas en la parte de abajo. Cuando yo activo esto o hundo la letra Q, me activa la máscara de capa. Pero ese lo vamos a ver posteriormente. Ahorita quería verlo de manera automática y quiero verlo con eh, el otro ejercicio. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. Ok, como es claro, entonces quiero que se tomen 7 minutos para hacer este ejercicio y quiero ver resultados en 7 minutos. Tienen la imagen en el wow virtual y aquí vamos sumando los puntos de las exoneraciones. Bueno, entonces vamos a explicar el siguiente, eh, ay, la siguiente utilidad de la máscara de capa. Y lo vamos a hacer con estas dos imágenes. Y esto es sobre todo porque ustedes van a hacer o han pedido hacer como fusión de dos imágenes. Entonces, esperen, yo organizo aquí un poquito el escritorio. Listo, para que no tenga inconvenientes. Listo. Y voy a hacer la fusión de esta imagen con esta imagen. Lo primero que hago es seleccionar. Voy a coger esta pareja. Solamente voy a seleccionar lo que me interesa de la pareja. ¿Sí? Chun, chun, chun. Ok, listo, ahí está seleccionada. La voy a copiar y la voy a pegar en el paisaje.
Control V, listo, aquí ya la tengo. Entonces, pues simplemente lo que hago es que vengo acá, la organizo, la pongo aquí en la esquina y voy a ampliar bastante. Si de pronto, de una vez voy a aprovechar para explicar algo. De pronto la imagen se me cogió mucho de la playa y quiero hacerla, quiero que no se me coma tanto de la playa. Voy a ponerla aquí un poquito pequeña para que veamos qué es lo que ocurre. Voy a darle Enter para que me acepte el cambio. Y Pero pues quiero, para ir haciendo eso al ritmo tuyo, ¿esas imágenes las sacaste de internet o están en alguna parte del campus? no, la saqué de internet, coloqué playa y coloqué pareja enamorada y ya. Paisaje Ya playa y listo. paisaje y pareja enamorada. Em, entonces voy a explicarles algo que de pronto a uno se le queda por ahí entre el tintero que puede ser muy útil cuando lo requiera. Yo quiero correr un poquito más porque la pareja me tapa mucho la playa. Ahora que veamos el truco final, van a entender por qué lo corrí. Entonces yo le doy imagen, ajustes, no, perdón, tamaño de imagen, tamaño de lienzo. ¿Qué es el lienzo? El lienzo es el, digamos, como todo el tamaño de la zona donde estoy trabajando. Entonces yo puedo aumentar el ancho, hacerlo más ancho, o el alto del lienzo. Ahora, bueno, yo lo voy a pasar a centímetros. A mí me gusta más trabajar en centímetros porque es la lógica que más entiendo. Si yo dejo este punto aquí, si yo lo dejo aquí, cualquier cosa, si yo aumento la anchura, me la va a ampliar hacia un lado y hacia el otro. O si aumento la altura, me la va a ampliar hacia arriba y hacia abajo. El relativo es que lo que aumenta en un lado me lo aumenta al otro, es decir, no me permite ampliar solamente la anchura o solamente la altura, por eso le quito el relativo. En este punto entonces me está diciendo que es hacia todos los lados. Como solamente me interesa ampliar la anchura, entonces yo voy a coger aquí y le voy a poner 50 centímetros. Pero si yo lo hago así, si yo lo hago así, me va a ampliar tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces pongo el punto acá porque solamente me interesa que me amplíe hacia la derecha. Entonces le doy OK y noten que él me agregó en el lienzo un espacio adicional, ¿cierto? Miren que acá me agregó ese espacio en blanco. Entonces yo ya puedo correr la fotografía para que me quede más allí de un poco mejor. Voy a borrar esta. No quiero trabajar con esta, perdón. Voy a borrar esta. Ok, desactivar el fondo virtual. Voy a borrar esta. Ya. Voy a borrar esta capa. No me quedó bien la selección. Voy a volverla a seleccionar. Voy a hacerla un poco más amplia. Voy a hacer la selección. Voy a Profe, aumentarle. una pregunta. Dime, dime. ¿Esa es la única manera de la que uno puede ampliar el lienzo? No como en Illustrator que uno lo iba Mesa de hinchando trabajo. pues de la manera que quería. Ajá. No, es la única manera. Voy a volverla a pegar. Simplemente lo que hice fue aumentarle un poquito de paisaje de ellos porque quiero que veamos cómo hacemos el ancho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Tin. Bueno, yo lo ajusto al tamaño. Listo. Aquí. Bueno, que me cubra todo el tamaño. Listo. Ya tengo las dos imágenes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Démosle enter. Listo. Ya tengo mis dos imágenes. Ahora voy a agregarle una máscara de capa a esta capa 1. Vamos a capa, máscara de capa, descubrir todo, que esto ya lo habíamos visto. Y aquí a esta máscara de capa le voy a añadir un degradado. Entonces selecciono el degradado. Acá arriba
bueno, me salen diferentes opciones de degradados. Si por ejemplo cojo degradados azules o cojo degradados púrpura o rosas, yo voy a trabajar con los degradados básicos. Hay tres degradados básicos. El de color frontal a color de fondo, que me va a hacer un degradado del color frontal que tenga aquí al color de fondo. Un degradado de color frontal a transparente, que es un degradado de este color a la nada, y uno que está predeterminado que es de blanco a negro. Yo voy a coger el segundo porque me interesa hacer el degradado de negro a transparente para el efecto que les quiero mostrar. Ojo, estoy trabajando sobre la máscara de capa y voy a hacer un degradado que va desde afuera hacia adentro. Entonces noten cómo me agrega ese degradado. Entonces yo lo puedo hacer un poco más, lo puedo repetir para que me genere esa fusión, ¿cierto? Y entonces puedo ir haciendo diferentes degradados desde un lado y desde el otro para que me haga esas fusiones. Si yo lo hago muy cortico, si lo hago aquí muy cortico, miren que el borde no se va a perder tanto. Si lo hago desde muy afuera hasta muy adentro, sí, se genera el degradado, pero igual se me sigue viendo el borde. Si lo hago desde la esquina hacia adentro, puede resultar mucho mejor. Ya depende de lo que usted quiera hacer. Ayer en una asesoría yo le decía, mira, esto lo vamos a ver mañana. Entonces a veces quiero poner eh, estoy en una casa de 2 pisos, pero quiero agregarle más pisos. De pronto para hacer esa fusión, esto te puede servir. Hacer esa fusión con los degradados. Ahora, un efectico chévere para finalizar y para terminar aquí la explicación es hacer una capa de ajuste. Perdón, estamos en las capas. Recuerden que esto lo trabajamos ayer. Ayer no, la semana pasada. Las capas de ajustes. Voy a ponerle una capa de ajuste de tono saturación. En esa capa de tono saturación, en esa capa de ajustes de tono saturación, voy a poner aquí capas. Miren que lo que hizo fue que me agregó una tercera capa, pero esta capa está marcada porque es una capa de ajuste y miren que me agrega una máscara para hacer el ajuste a todo lo que está de aquí para abajo. Y básicamente lo que hago es que le doy colorear para que me agregue una coloración general. Entonces miren cómo al agregarle esa coloración general, ese difuminado de pronto me aparece de una manera muy interesante. Vuelvo y repito, esto es para darle un efecto final que puede funcionar. Pero noten que ya esta es una imagen de monocromática, ya no es una imagen de color. Entonces ténganlo en cuenta por si van a hacer este tipo de cosas. Ya bueno, pues aquí la tonalidad pues yo se la cambio y se la ajusto como yo quiera. Ya esto ustedes lo manejan muy bien, el HSB, el tono, la saturación y el brillo. Entonces, otra manera de utilizar la máscara de capa. Chicos, hasta aquí, bien, Pues una parte que la explicaste un poquito rápido, pero sí. pero dale, ¿cuál parte? Vuelvo y lo explico. Pues bueno, profe, se le agradece. Ok, listo. Entonces, tengo mi imagen original, tengo la otra acá. Acá vengo y selecciono lo que quiero pegar allá. Copio, control C, control V, pego, ¿cierto? Lo redimensiono. Ay, perdón, no. Ok, Profe, ¿yo cómo hago para que me aparezca ese cuadrito de historia? acá en ventana
estás acá en historia. Ah, profe, gracias. Historia, por aquí, míralo, aquí está. Entonces, vengo y lo pego. Ok. Primero modifico el tamaño del lienzo. ¿Por dónde modifico el tamaño del lienzo? Es que si lo hago por acá. Bueno, tamaño del lienzo, me voy a imagen, tamaño del lienzo, y aquí en tamaño del lienzo cambio el tamaño. Entonces, como solamente me interesa la anchura, entonces yo lo cambié aquí a centímetros, le puse 14 centímetros adicionales, entonces le puse 50 y me paré en el borde izquierdo para que solamente me hiciera el cambio hacia la derecha, hacia la derecha. Bueno, ya me avisó que tengo poco tiempo y ahí lo que hizo fue que me aumentó esos 15 centímetros o 14 centímetros a la derecha. Bueno, vamos a ir acá. Estamos trabajando con la imagen nueva. La redimensiono y aquí ya es donde voy a explicar lo de el truco que se le hace. Le doy capa, máscara de capa, descubrir todo para que me agregue la máscara de capa. Y voy a hacer un degradado que va de negro a transparente. Como estoy trabajando en máscara de capa, miren que siempre me aparece el negro, el gris y el blanco. No me aparecen colores. ¿Por qué? Porque la máscara la definen el blanco, el gris o el negro. No me van a aparecer colores. Si te aparecen colores, no lo estás trabajando adecuadamente. ¿Y qué hago? Hago el degradado del borde hacia adentro para que me haga ese degradado. Ese negro lo que está diciendo es protéjame y desprotéjame. Entonces, miren, protegió una zona y quedó desprotegido el resto. Y ahí me hace la fusión. El efecto final que dije es, agreguémosle un ajuste, siempre se me pierden, un ajuste de tono saturación para que me agregue una capa adicional de ajustes. Le doy colorear y ya elijo el color que quiera aplicarle. Gracias, profe. Listo. Para ir concluyendo, chicos, vamos a hacer verificación de asistencia. Cualquier cosa, pues igualmente la grabación la subo en cuanto se procese para que la tengan allí y puedan hacer su repaso. Bueno, creo que ahí hay varios elementos que ya pueden ir utilizando en su trabajo final, con la que pueden modificar muchas de las cosas que ustedes dijeron. Es simplemente creatividad, es simplemente practicar, practicar mucho, equivocarse, preguntar. Profe, yo intenté hacerlo, pero no me acuerdo, no me dio la herramienta, no encontré la grabación. Pregunten, que entre más pregunten, más dudas aclaran. Bueno, 13, hoy es 16 de abril. Chun, chun. Fecha. Ok. Bueno, Juan Pablo Benjumea. Aquí, profe. Ay, ¿qué se me hizo? Camila Betancourt. Presente, profe. Ángela Sofía Botina. Ana Sofía Boya. Presente, profe. Santiago Cardona. Presente, profe. Juliana Castro. Presente, profe. Natalia Correal. Presente, profe. Luz Ángela Cuartas. Presente. Isabela Espinosa. Presente, profe. Juan Sebastián Euskategui. Presente, profe. Alejandra Hernández. Presente, profe. Natalie Huertas. Presente, profe.
Julio Andrés López, Presente, profe. Catalina Mera, Presente, profe. Laura Muñoz, Juan Martín Restrepo, Presente, profe. Kelly Salazar. Presente, profe. Profe, Dime. quería decirte algo. Es que estamos todos conectados pues Juan Sebastián, Juan Martín, Ana Sofía y yo estamos conectados desde un solo monitor porque estamos en la universidad. Ok. Estamos viendo antes de presencial en esta prueba. Ah, perfecto. Ah, están yendo a la universidad. Qué bien, qué chévere. Está bien. Listo. Cristian está en la universidad también. Cristian Giovanni Salazar. No, Ah, bueno. presente. Ok, Cristian. Orlando Torres Presente, profe. y Catalina Zuluaga. Presente, profe. Perfecto, chicos. Bueno, cualquier cosa quedo pendiente, preguntas, dudas, comentarios, que tengan un buen fin de semana. Recuerden que el martes tenemos el parcial teórico con el tema de modelos de color, que deben hacer la presentación de su fotografía. Y el próximo viernes haremos el parcial práctico, que es simplemente ejercicios de esto que estamos viendo de cambiar imágenes. Les sugiero que tengan avanzado su trabajo final, porque de pronto ese día amanezco de buenas pulgas y digo, preséntenme los avances, pero no se confíen, pero sí tengan avanzado Profe, una el trabajo. pregunta. Diga, El parcial teórico va a haber, pues, parcial escrito, ¿no? ¿Qué sí, temas van a entrar en eso? modelos de Solamente color, todo lo de taller de solamente modelos, o sí, sea, sí, el porque taller. ajá, y Ah, lo ok, que vimos, ¿no? gracias. Y las formas de codificar los colores. O sea, todo lo que Bueno, vimos profe. en torno a los modelos de color, tanto lo que vimos en el taller como lo que vimos en la clase. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Bueno, chicos, feliz fin de semana. Un abrazo, se cuidan, que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, Adiós, profe, que profe. estén muy Gracias. bien. Profe, que tengan un Gracias. buen fin de semana. Bye.